A ver, yo creo que que el feminismo no es condición suficiente tampoco para generar una sociedad que sea ecológicamente sostenible y que sea justa. Quiero decir, igual que existen sociedades indígenas que ecológicamente son perfectamente sostenibles, pero que son tremendamente patriarcales, ¿no? Es decir, que el ecologismo tampoco es solución por sí sola. Creo que puede haber reivindicaciones y sociedades en principio feministas. Siempre hablo en pequeños núcleos, ¿no? Porque una sociedad de consumo, como no puede ser extendida al conjunto de la población, terminaría también generando estas diferencias, pero puede haber feminismo consumista perfectamente, ¿no? Por eso a mí me parece que la síntesis, al menos yo me encontré tan cómoda cuando venía de un pasado de militancia más política en movimientos sociales y me topé primero con el ecologismo y luego con el feminismo, porque me parecían que eran como dimensiones de la vida que conectaban muy bien todas ellas, ¿no? Los movimientos sociales, me parece a mí, que también han tenido esa lógica dicotómica que venía del pensamiento de la modernidad y se han hecho como fracciones muy estancas, ¿no? Y igual que, por ejemplo, a mí me parece que un marxista jamás debiera renunciar del ecologismo o del feminismo porque permiten explicar la inviabilidad del capitalismo desde un punto de vista físico de una forma, vamos, súper consistente, en un mundo en el que es mucho más difícil ahora mismo visibilizar la lucha de clases, porque el sistema bien que se ha ocupado de desclasar y de ocultar muchas de estas cosas, ¿no? Me parece que estas dimensiones son necesarias, es decir, que yo sí que creo que puede haber sociedades de consumo que se puedan reivindicar como feministas. Es decir, creo que las mujeres feministas no estamos para nada exentas de ser también consumistas o de formar parte de la misma sociedad. Creo que es un poco la dinámica y la conexión entre todo ello la que puede hacernos salir un poco de esa lógica. ¿Vas a comentar? Sí, porque es que el caso es que en la sociedad de consumo a la mujer se la toma como mercancía. Entonces, claro, ¿cómo puede ser una sociedad de consumo que eres mercancía y a la vez poder ser feminismo? O sea, es que no es entendible, ¿no? Porque si tú eres mercancía, eres cosa, no eres el sujeto activo, sí. Eres el sujeto pasivo, ¿no? Sí, bueno, ya entiendo ahora un poco más por dónde vas. Sí, ya entiendo ahora un poco más por dónde vas. De hecho, la mujer y el hombre, quiero decir, en nuestra sociedad son puras mercancías, ¿no? Es decir, que yo eso lo aterrizaría también al conjunto de los seres humanos, ¿no? E incluso mucho de lo que se ha vendido o se mercantiliza como elementos de emancipación de la mujer son nuevos focos de crecimiento, ¿no? Es decir, que ahí el feminismo además tiene análisis bastante interesantes, hechos de nuevas esclavitudes que se generan por ejemplo, está bastante trabajado como el hecho de la introducción de la tecnificación en el hogar va acompañado también de un incremento enorme de horas de trabajo en el hogar, porque comenzó a la vez que se empezaban a utilizar un montón de electrodomésticos como un machaque tremendo con una nueva idea de higiene en el hogar que aumentaba las necesidades de tenerlo todo relimpio de una forma muy, muy grande, ¿no? Ojo que con esto no estoy diciendo que rompamos las lavadoras, las podríamos colectivizar y usarlas mucho más, ¿no? Pero quiero decir que el sistema bien que se ocupa de incluso convertir en mercancías pues la preocupación ecológica o la preocupación de distinto tipo, ¿no? Pero yo creo que en esa línea hay análisis feministas súper potentes que tratan de desenmascarar y de desmitificar y que conectan muy bien la lucha feminista. Por eso a mí el ecofeminismo en este planteamiento me encanta, porque es tan radicalmente anticapitalista, o sea, a poco que profundices, muestra de forma tan clara la inviabilidad de un sistema que es biocida y que directamente impide una vida digna en el futuro, ¿no?
Y yo creo que lo bueno que tiene este tipo de análisis es que muestra, es decir, el marxismo mostraba la tensión y la incompatibilidad que había entre capital y trabajo, el feminismo muestra una incompatibilidad tremenda entre el capital y todos los trabajos, también los de reproducción social, y el ecologismo muestra una incompatibilidad esencial entre el capital y la vida, ¿no? Es decir, que la muestra de los tres elementos a mí me parece que le da una potencia grande, pero sí que es verdad un poco lo que estás planteando. Lo del asunto del ecofascismo, pues es que el ecofascismo se plasma en un montón de elementos, es decir, cuando de repente empiezan a salir un montón de puestos de trabajo de aquí y se derivan a terceros países, obviamente se derivan porque se hace con menos coste laboral, porque te saltas cualquier tipo de normativa ambiental, es decir, en esa ley coste-eficiencia, obviamente le resulta mucho más eficiente desde el punto de vista monetario reducir radicalmente los costes, desde luego los que tienen que ver con la mano de obra y los que tienen que ver con cualquier tipo de traba territorial, ambiental o algo por el estilo, ¿no? Hace unas semanas, igual ya casi hace un mes, en el periódico El Imparcial, es impresionante, yo os aconsejo que lo busquéis, esa estimulante figura intelectual que es José María Aznar, junto con Brufao, presidente de Repsol, organizaban unas jornadas sobre sostenibilidad y era el tema del cambio climático. ¿Os acordáis que Aznar fue el mayor negacionista que hubo, pero ahora trabaja en una empresa, en una consultora, que trabaja en temas de adaptación al cambio climático, ¿no? Pero era impresionante porque decían: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, el planeta no da para esto, los recursos naturales son limitados y el problema del cambio climático se enfrenta a dos retos fundamentales. Para él, por supuesto, la sostenibilidad es perfectamente compatible con el crecimiento económico, es más, sin crecimiento económico no habría sostenibilidad, decía en el artículo, pero decía que los dos retos principales eran el agotamiento de los recursos naturales y el exceso de población. O sea, oír hablar de agotamiento de recursos naturales y de exceso de población en esas bocas da pavor. Da pavor porque el exceso de población, la población que les sobra, es la población africana, es la población asiática, es la población que no se puede convertir en consumidora potencial. Es decir, eso lo estamos viviendo ya, ¿no? Y los procesos que se están dando directamente de genocidio en determinados lugares de África, ¿no? A partir de las hambrunas, las guerras por los recursos, las guerras por el agua, nos sitúan un poco en cómo estamos ya en esa deriva, digamos, ecofascista, ¿no? Y en cuanto a lo que planteabas, yo creo que desde luego el debate intenté decir, y si no lo dije, debía haberlo dicho, es decir, yo respeto mucho a muchos grupos de izquierdas que están tratando de establecer estas propuestas neo-keynesianas de salida. Lo que digo es, podemos correr el riesgo, si no somos conscientes de los límites del planeta y de cómo funciona este planeta y de los recursos que quedan, de hacer propuestas, en primer lugar, inviables, es decir, que no se puedan llevar adelante porque no haya recursos para llevarlas adelante, o directamente dañinas. Es decir, por ejemplo, seguir apoyando la extracción del carbón en Santander, en mi opinión, es un error. Que sindicatos de clase se peleen por mantener los puestos de las centrales nucleares, en mi opinión, es un error. Y es un error porque ni tiene futuro y además lo que hace es precisamente arruinar las posibilidades de futuro. Entonces, con esas propuestas de corte neo-keynesiano, lo que tenemos es que debatir, dialogar, sentarnos a ver cuántos kilos, cuántas toneladas quedan de cosas para ver si son viables o no y reorientar esas propuestas que pueden ser neo-keynesianas a sectores y producciones que sean necesarias para la vida humana y que se puedan además mantener. Hay muchas propuestas de las que se están haciendo que es que directamente no van a ser viables en cuanto se quieran extender un poco. Y además
estas propuestas que se hacen desde la izquierda tienen que tener también un carácter internacionalista. Cuando hablamos de mantener dentro del Estado español sectores que tengan alto valor añadido, el alto valor añadido se añade sobre algo que lo tiene bajo añadido. ¿Y quién hace o dónde se hace lo que tiene bajo valor añadido? ¿De dónde se extraen los materiales? Cuando defendemos, por ejemplo, los agrocombustibles, ¿quién está cultivando la gasolina de nuestros coches y a costa de qué? Quiero decir que no se nos puede olvidar que hay 7.000 millones de personas en el planeta que tienen derecho a vivir y que lo que no puede ser es que pretendamos reconfigurar nuestros sistemas aquí reflotando modelos que requieren necesariamente del expolio de recursos de terceros países. O sea, si ahora mismo las fronteras del Estado español se cerraran a la entrada de flujos de materiales y energía, como se cierran a las personas migrantes, esto no aguanta ni 3 meses, desde la producción de alimentos, la energía, los tejidos, todo. O sea, aquí nos hemos cargado todo el sector de producción de alimentos en nada de tiempo, es decir, todas las costas del Estado español se han alicatado, se han cubierto de casas que ahora mismo en muchos casos permanecen ocupadas 22 días al año. Y ese ha sido el modelo, ¿no? Entonces se requiere planificación para poder deconstruir muchas de esas cosas, ¿no? O sea, que la única crítica a las propuestas neokeynesianas es que se articulen en torno a recursos que existan, es decir, que una buena parte de la izquierda ha tendido también a olvidarse de que los recursos de la naturaleza son limitados y eso conduce a propuestas o inviables o directamente que profundizan la gravedad de los problemas que tenemos. Pero, por supuesto, es un diálogo entre propuestas comunes y que no invalida que, desde luego, el trabajo de la izquierda política y de la izquierda transformadora desde hace décadas tenga un tremendo valor y haya que seguir, que lo han realizado muy en soledad y que propuestas con el tema de la banca, con la redistribución de la riqueza y tal, son las que tenemos que aprender y recuperar desde otros movimientos sociales para poderlo reconstruir. No sé si... A ver, con respecto a lo que planteabas tú, el tema demográfico es un temazo, es decir, si en el planeta, en un planeta como el nuestro no hay nada que pueda crecer ilimitadamente y por tanto la población humana tampoco. Es obvio que las Islas Canarias, por ejemplo, el contexto insular es muy interesante porque como se perciben muy bien los límites es mucho más fácil verlo, ¿no? Claro, en un sitio donde no hay agua, mantener poblaciones como las que hay ahora mismo en Canarias y que en verano encima con el turismo se multiplican por no sé cuánto, son inviables, claramente inviables. Es decir, si ahora mismo los barcos no llegan con el agua a Canarias, la población no puede sobrevivir. Pero eso, que lo vemos en Canarias de una forma tan clara, es la historia del Estado español. Si no llegan, o sea, incluso producciones tan absolutamente españolísimas como es el cerdo ibérico, ahora mismo es inviable si no es por la soja o por el grano que puede venir de determinados lugares de América Latina. Es decir, claro, es decir, que ahora mismo una buena parte de la producción ibérica de jabugo, le enseñan un poco las bellotas así al cerdo en el momento final y con esto que se apañe, ¿no? Es decir, es obvio que no se mantiene la población. ¿Qué tema tenemos ahí? Pues que los ajustes, el ecofascismo precisamente dice que los ajustes se van a hacer con criterios fascistas. Habría maneras de poder ajustar. De hecho, la humanidad a lo largo de su historia ha ajustado la población a los límites de sus territorios y la antropología tiene muy bien detallados cómo se hacían, prolongando los periodos de lactancia. Algunos de los sistemas que se utilizaban obviamente no los vamos a defender ahora y moralmente para nuestra cultura son inaceptables, como han sido los infanticidios, como han sido el aborto, es decir, ese sí lo defiendo yo moralmente, ¿no? Me refería al de los infanticidios. Es decir, que ha habido criterios y formas de ajustarse de alguna manera, ¿no?
Claro, ¿qué es lo que sucede ahora? Que el peligro del debate demográfico, cuando no estamos hablando de sociedades que apuesten por una redistribución de la riqueza tremenda, conduce de una forma muy rápida al planteamiento ecofascista. Por eso el planteamiento que tú hacías no es ecofascista, es un planteamiento muy razonable, pero tenemos que defenderlo siempre conectado con el tema de la distribución de la riqueza. O sea, si el 16% de la población del planeta consume el 80 y tantos % de los recursos, no se le puede culpar al otro 80 y tantos % de la población, que es el que se reproduce a un ritmo más grande, de ser culpables del agotamiento de los recursos. O sea, tenemos que hablar de... por eso es tan importante el concepto de huella ecológica, porque te somete a tus propios territorios, ¿no? ¿Cuál creéis que es el país más densamente poblado del planeta? Bueno, pues es el Vaticano y dicen que no se reproducen, pero después están Bélgica, Holanda, Países Bajos, es decir, son lugares que están abarrotados de gente y en donde no se produce nada de lo que consumen. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, que ya sé que tú no ibas por ahí, pero el planteamiento es claro, naturalmente que la población humana no puede seguir creciendo así. Pero tenemos, cuando hablamos de población, que hablar de huellas ecológicas, de densidades de población y de consumos. Porque lo que sí da es para poder repartir los recursos, es decir, todos los cálculos que se hacen, pero desde organismos más tibios como la FAO a organismos bastante cañeros como la Vía Campesina, ponen de manifiesto que es posible alimentar a la población del planeta, claro, con unos criterios muy distintos a los de ahora. Si pensamos en alimentar a base de carne a toda la población del planeta, pues claro, las posibilidades se reducen de forma muy grande, porque al pasar por el estómago del animal multiplicas, reduces la eficiencia del territorio de siembra de vegetal en un 90%. Pero sin embargo, si pensamos en un consumo menor de carne de más calidad y una alimentación que se apoye más en lo vegetal, sí que es posible extender el sistema de alimentación. En cualquier caso, lo que requiere es voluntad política de nuevo, organización y cierta planificación, ¿no? Pero el tema es un debate importantísimo y el modelo de ciudad exactamente igual, porque también es inviable pensar que toda la gente en las ciudades se vaya a poner una huerta al campo, es que no da para ello. Entonces, durante un tiempo al menos es necesario en propuestas de transición pensar en economías planificadas, aunque no sean planificadas a lo mejor desde una cúpula altísima que coja grandes territorios y sean más a escala un poco más pequeña, pero para poder reajustar el criterio, ¿no? Y luego en esto de la población hay otro elemento que tiene mucho que ver con el feminismo, y es que históricamente todas las prácticas de control de natalidad que se han puesto en marcha desde políticas estatalistas han sido tremendamente agresivas con los cuerpos de las mujeres. Es decir, básicamente se han producido efectos tremendamente dañinos para las mujeres, desde, por ejemplo, los casos de los feminicidios en China, de las niñitas pequeñas y tremendos desequilibrios de población, con efectos sociales posteriores, pues como los secuestros en determinadas provincias en donde el número de mujeres es muy bajo porque las mataron a nacer. Ahora se están viviendo momentos de secuestros, de compras de mujeres, porque los hombres que viven allí pues no encuentran esposas. Entonces, que todas esas prácticas lesivas al cuerpo de las mujeres, o sea, no hay control posible de la población que no pase por el respeto a las prácticas que salgan de las mismas mujeres, ¿no? Con el tema de si el hecho del decrecimiento, del vivir bien con menos, nos hará perder, pues en consumo material indudablemente sí. Es decir, los vuelos de low cost al otro lado del mundo cuando nos apetece, es decir, o sea, te puedes encontrar con la paradoja de que te cuesta menos un avión a Suiza que venir desde Madrid a Valencia, y no ya en el AVE que cuesta una pasta, sino en un autobús, ¿no? Te cuesta menos. Eso naturalmente va a haber que hacerlo decrecer porque no da para ello, ¿no? Territorios donde ganar, muchísimos.
porque ahora mismo, si pensamos que el medicamento que más se consume en nuestras sociedades son los ansiolíticos, los estilos de vida que llevamos, yo creo que sí que podemos también, con estilos de vida más simples en lo material, construir una riqueza de bienes relacionales y de otros estilos de vida que pueden irnos muy bien, ¿no? Pero en lo material se pueden hacer cosas que no tienen por qué representar tampoco una pérdida tan grande. Por ejemplo, tener tu lavadora en tu casa individualmente puede ser un problema, pero manejar lavadoras colectivas para bloques de vecinos puede no serlo tanto. Tener aire acondicionado propio en tu casa es un problema por extensión, pero quizás disponer de áreas colectivas, o sea, colectivizar los consumos, es una buena manera de ahorrar y de recuperar, por otra parte, una dimensión relacional que se pierde, ¿no? En ese sentido, lo que decías tú del número, tantos viajes a lo largo de tu vida, hace muchos años el Partido Verde alemán ya se presentó a las elecciones con una propuesta de ese tipo, ¿no? Daban una especie de carné de kilómetros posibles a recorrer por una persona y la persona los empleaba un poco como quería, ¿no? Tenías un límite. Eso sí, no se podía ni heredar, ni comprar ni vender, porque si no al final lo que sucede es que quien tiene mucho se pega unos rubles de un lado para otro impresionantes y quien no tiene nada acaba vendiendo todas sus historias y empieza a funcionar el efecto rebote, ¿no? Y la pregunta de si equo suma o resta, pues depende. A mí la diversidad de opciones no me parece en absoluto mala. Me parece que sumará equo y cualquier otro tipo de organización si arbitramos lógicas en las que se esté sumando cada uno desde su diferencia, ¿no? Y restará si se convierte en esta o cualquier otra en compartimentos estancos que digan yo con estos no voy a ningún sitio, ¿no? Yo lo que sí que tengo claro es que ahora mismo, vamos, como donde queremos llegar está tan lejos, tan lejos, tan lejos, hay tanta gente con la que al menos un trecho del camino podemos hacer que hay que practicar bastante el taparse, hombre, con ciertas, no con todo el mundo, ¿no? Pero con mucha gente de esta que dices con estos ni a ningún sitio, tenemos que practicar porque, pues en parar la reforma laboral probablemente tendremos de compañeros de viaje a gente que digas, bueno, en otras cosas ni de coña, ¿no? Pero esto hay que pararlo, ¿no? Y bueno, pues eso, que depende de las prácticas, de cómo luego seamos capaces de confluir. Me parecía súper importante lo que planteabas del tema de la moral, porque claro, no da tiempo, después del rollaco que os he metido, si me meto también con el asunto, eso hubiera sido tremendo, ¿no? Pero lo de la moral tiene una importancia tremenda, 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 ¿no? Porque, decíamos, los seres humanos somos ecodependientes, pero somos interdependientes también. O sea, si miramos a los primates superiores, los chimpancés, los gorilas, vemos que ya tienen conductas de apoyo mutuo, de reciprocidad, tienen mecanismos de castigo, mecanismos de premios, ¿no? Lo cual muestra que la propia especie humana tiene unas bases innatas para la moral, que a través de la cultura y de la política ha desarrollado a su extremo más grande, ¿no? El capitalismo, es decir, esa explosión del yo y ese deterioro del apoyo mutuo, de la moral y de la reciprocidad, es una regresión antievolutiva absolutamente que nos relega al grado de animalidad, o sea, más tremendo, ¿no? Y por último, yo casi, ¿dónde está? Ah, yo casi, si quieres ahora te planteo algunas bibliografías que pueden ser interesantes, porque es que relacionar el tema del patriarcado y antropocentrismo están muy relacionados. Digamos, el patriarcado es una especificidad que es el androcentrismo, ¿no? Pero los vínculos del patriarcado con el modelo científico y la tecnología son apasionantes, tiene algunos elementos súper interesantes, ¿no? Y de hecho hay un libro que se llama, de David Noble, se escribe Noble, que se llama la religión y la ciencia, que tiene un capítulo entero dedicado a ese tema y que está fenomenal, vamos, tiene elementos, luego si quieres comentamos un poco fuera, que me hacen señas así de que tenemos que ir cortando porque es tarde. Sí, sí, sí.